Hay momentos en la vida donde el destino juega cartas que jamás imaginamos, historias donde la crueldad y la compasión se entrelazan de maneras que desafían toda lógica. Lo que están a punto de escuchar es una de esas historias, una es que los hará reflexionar sobre el poder del perdón, sobre cómo nuestras acciones pueden volver a nosotros de las formas más inesperadas y sobre cómo el amor verdadero puede surgir incluso en los lugares más oscuros del corazón humano. Esta es la historia de Esperanza, una joven de apenas 22 años, y Victoria Mendoza, una mujer millonaria, cuyo corazón se endureció por una tragedia del pasado. Dos mujeres, dos vidas completamente diferentes, unidas por un hilo invisible que ninguna de ellas sospecha. Hasta ahora, a las primeras luces del amanecer, se filtraban tímidamente por las enormes ventanas de cristal de la mansión Mendoza, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Los rayos dorados iluminaban los mármoles italianos del vestíbulo principal, donde cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para demostrar poder y estatus. Candelabros de cristal pendían del techo abovedado, mientras que pinturas de artistas reconocidos adornaban las paredes forradas en sedán, en contraste con toda esta opulencia. Una figura pequeña y delgada se movía silenciosamente por los pasillos. Era Esperanza Morales, una joven de 22 años, cuyo rostro angélico contrastaba con la tristeza que llevaba en sus ojos color miel. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, sostenían con cuidado un balde lleno de productos de limpieza. Esperanza había llegado a trabajar a la mansión Mendoza hace apenas 6 meses, cuando su madre adoptiva, doña Carmen, había enfermado gravemente. Los gastos médicos eran abrumadores para una familia humilde como la suya. Trovallo era su única esperanza de conseguir el dinero necesario para los tratamientos. La joven se dirigía hacia la biblioteca principal cuando escuchó el inconfundible sonido de tacones altos resonando contra el mármol. Su corazón se aceleró inmediatamente. Sabía perfectamente quién se acercaba. Victoria Mendoza apareció en el pasillo como una tormenta elegante. A sus 45 años, era una mujer imponente. Su cabello negro azabache estaba perfectamente peinado en un moño bajo y vestía un traje sastre color negro que acentuaba su figura esbelta. Sus ojos verdes, alguna vez llenos de vida, ahora parecían hielo. Había construido un imperio empresarial desde cero, pero el precio había sido su humanidad. ¿Qué haces aquí a esta hora?, preguntó Victoria con una voz fría que podría cortar el aire. Se supone que deberías haber terminado la limpieza de la planta baja antes de las 6 de la mañana. Esperanza bajó la mirada, sintiendo como las mejillas se le encendían de vergüenza. Disculpe, señora Mendoza, tuve que limpiar el derrame de vino tinto en el salón principal, y eso me retrasó un poco. Victoria entrecerró los ojos, examinando a la joven como si fuera un insecto molesto. ¿Un derrame de vino? ¿Y se supone que debo sentir lástima por tu incompetencia? No, señora, solo estoy explicando. No me interesan tus explicaciones, cortó Victoria bruscamente. Me interesan los resultados. Si no puedes manejar el trabajo, hay cientos de personas que estarían encantadas de tomar tu lugar. Las palabras golpearon Esperanza como bofetadas. Sabía que necesitaba este trabajo desesperadamente, pero cada día se volvía más difícil soportar la crueldad de su empleadora. No volverá a pasar, señora Mendoza. Victoria sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Asegúrate de que así sea, Ini y Esperanza. La joven levantó la mirada, esperando. La próxima vez que me decepciones, las consecuencias serán mucho peores. Con esas palabras, Victoria se alejó, dejando tras de sí el aroma de su perfume caro y el eco de sus amenazas. Esperanza permaneció inmóvil por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Pensó en doña Carmen, la mujer que la había encontrado cuando era apenas un bebé y la había criado con tanto amor. Ahora
postrada en una cama de hospital, dependiendo de ella. Por ti, mamá, susurró, apretando con fuerza el trapo de limpieza. Todo esto es por ti. Una semana después, la tensión en la mansión Mendoza había escalado a niveles insoportables. Victoria había organizado una cena de negocios con varios inversionistas importantes, y cada detalle debía ser perfecto. La presión sobre el personal de servicio era inmensa, pero especialmente sobre Esperanza, quien se había convertido en el blanco favorito de la ira de su empleadora. El comedor principal era una obra maestra de elegancia clásica. Una mesa de caoba para 20 personas dominaba el centro de la habitación, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo color crema. Un candelabro monumental de cristal de baccarat colgaba del techo, proyectando pequeños arcoíris sobre las paredes forradas en damasco dorado. En Esperanza había pasado horas puliendo cada copa de cristal, cada cubierto de plata, cada plato de porcelana china. Sus manos temblaban ligeramente por el cansancio. Había dormido apenas 3 horas la noche anterior. Preocupada por los últimos análisis médicos de doña Carmen, a los invitados comenzaron a llegar a las 8 en punto. Hombres y mujeres, elegantemente vestidos, llenaron el comedor con sus conversaciones sofisticadas y risas calculadas. Victoria se movía entre ellos como una reina en su corte, encantadora y seductora cuando era necesario, fría y calculadora cuando trataba con la competencia. En Esperanza servía discretamente los aperitivos, manteniéndose casi invisible como le habían enseñado. Todo parecía marchar perfectamente hasta que llegó el momento de servir la sopa. La crema de langosta humeaba en los platos de porcelana, mientras Esperanza los llevaba cuidadosamente desde la cocina. Había servido exitosamente a 8 invitados. Cuando llegó a donde estaba sentado el señor Ramírez, el socio más importante de Victoria, el hombre estaba gesticulando animadamente mientras contaba una anécdota, y su codo se movió justo cuando Esperanza se acercaba. El contacto fue inevitable. El plato se inclinó, y una pequeña cantidad de sopa caliente salpicó la manga de la camisa blanca del señor Ramírez. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Por Dios», exclamó el señor Ramírez, mirando la mancha en su camisa de diseñador. «Esta camisa costó más de lo que esta muchacha gana en un año». Todos los ojos se volvieron hacia Esperanza, quien se había quedado petrificada, sosteniendo aún la bandeja con los platos restantes. Su rostro se había puesto blanco como el papel. Yo lo siento mucho, señor», tartamudeó, su voz apenas un susurro. «¿Fue un accidente? ¿Su codo? ¿Mi codo?», rugió el hombre, poniéndose de pie. «¿Ahora me vas a culpar a mí por tu torpeza?» Victoria se levantó lentamente de su silla, y Esperanza sintió como el mundo se desplomaba a su alrededor. Conocía esa mirada. Era la mirada de una predadora que había encontrado la excusa perfecta para atacar. «Esperanza», dijo Victoria con una voz tan suave que resultaba aterradora. «Ven aquí». La joven se acercó con pasos temblorosos, sintiéndose como un cordero que camina hacia el matadero. Los invitados observaban con una mezcla de curiosidad y incomodidad. «Señoras y señores», anunció Victoria, su voz llenando el comedor, «permítanme mostrarles lo que sucede cuando alguien no aprecia las oportunidades que se le dan». Se volvió hacia Esperanza, y por un momento, la joven creyó ver algo parecido al dolor en los ojos de su empleadora. Pero fue solo un instante. Esta persona», continuó Victoria, la palabra persona sonando como un insulto en sus labios, «ha demostrado una y otra vez que no tiene el nivel requerido para trabajar en esta casa, y ahora ha tenido la audacia de arruinar la camisa de uno de mis invitados más respetados». «Señora Mendoza, por favor», susurró Esperanza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Fue un accidente». El señor movió su brazo justo cuando yo. «¡Silencio!», gritó Victoria, y varios invitados se sobresaltaron. «No te atrevas a culpar a mis invitados por tu incompetencia». Victoria caminó alrededor de Esperanza,
como un depredador rodeando a su presa. Eres potérica. Una fracasada. Mira a tu alrededor. Mira a estas personas exitosas. Y luego mírate a ti misma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y tú? Ellos tienen valor. Tú no eres nada. Las palabras cayeron sobre Esperanza como golpes físicos. Algunas de las mujeres invitadas comenzaron a verse incómodas, intercambiando miradas preocupadas. De rodillas, ordenó Victoria de repente. ¿Qué? Esperanza levantó la mirada, sin comprender. He dicho que te pongas de rodillas. Vas a pedirle perdón al señor Ramírez, como corresponde de rodilla. El comedor se había vuelto tan silencioso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo. En la esquina, Esperanza miró alrededor, buscando aunque fuera una pizca de compasión en los rostros que la rodeaban. Encontró solo curiosidad morbosa y incomodidad lentamente, sintiendo como si cada movimiento le costara un año de vida. Esperanza se arrodilló en el suelo de mármol frío. Las lágrimas caían libremente ahora, manchando sus mejillas y goteando sobre su uniforme. Lo siento mucho, señor Ramírez, susurró, su voz quebrada. Por favor, perdóneme. Victoria sonrió con satisfacción. Así está mejor. Ahora, ve a la cocina y quédate ahí hasta que termine la cena. No quiero verte el resto de la noche. Esperanza se levantó con piernas temblorosas y salió del comedor, sintiendo el peso de todas esas miradas sobre ella. Una vez en la cocina, se dejó caer contra la pared y lloró en silencio, abrazándose a sí misma. No sabía que en el comedor varios invitados habían comenzado a murmurar entre ellos, claramente incómodos con lo que acababan de presenciar. ¿No crees que fuiste un poco dura?, preguntó la señora Herrera. Una elegante dama de la alta sociedad. Victoria la miró con frialdad. Los estándares existen por una razón. Si no los mantenemos, todo se va al diablo. Pero esa noche, sola en su habitación, Victoria se encontró incapaz de dormir. Algo sobre la forma en que la joven había llorado, sobre la expresión de dolor absoluto en sus ojos, había despertado algo en ella que prefería mantener enterrado. ¿Qué opinas sobre lo que has visto hasta ahora? ¿Crees que Victoria está actuando solo por crueldad? ¿O hay algo más profundo detrás de su comportamiento? La historia está apenas comenzando, y te aseguro que lo que viene te dejará sin palabras. Mientras Victoria trataba de conciliar el sueño en su lujosa suite, ubicada en el ala este de la mansión, su mente se vio involuntariamente transportada a un pasado que había intentado enterrar durante más de 2 décadas. Las cortinas de seda que cubrían las ventanas de piso a techo bloqueaban la luz de la luna, pero no podían bloquear los recuerdos que la atormentaban. 22 años atrás, Victoria había sido una mujer completamente diferente. Recién casada con Roberto Mendoza, el heredero de una fortune familiar, vivía en una casa modesta, pero llena de amor, en las afueras de la ciudad. Sus ojos verdes brillaban con la esperanza y la inocencia de alguien que creía que el mundo era, fundamentalmente, bueno. En el embarazo había sido un regalo inesperado. Victoria recordaba claramente el momento en que sintió las primeras pataditas de su bebé, como había llorado de felicidad mientras Roberto colocaba su mano sobre su vientre, abultado. Habían elegido el nombre juntos, Ana Esperanza, porque será nuestra esperanza para el futuro, había dicho Roberto, besando suavemente la frente de su esposa. A la noche del 15 de marzo, las contracciones comenzaron temprano. Victoria recordaba cada detalle con una claridad dolorosa. En el viaje, desesperado al hospital, las luces de neón parpadeando en el exterior, el olor a desinfectante que llenaba los pasillos. El Hospital General San Rafael no era el más moderno de la ciudad, pero era donde habían nacido varias generaciones de la familia Mendoza. El parto había sido difícil, pero cuando finalmente escuchó el llanto de su hija Victoria sintió que su corazón podría explotar de felicidad. La bebé era perfecta, con una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en su hombro derecho. Es como si las estrellas la hubieran marcado como especial, había susurrado Roberto, con lágrimas en los ojos. Pero la felicidad duró apenas unas horas. Era pasada la medianoche,
cuando Victoria se despertó por el sonido de alarmas y gritos. En los pasillos, el olor a humo se filtraba por debajo de la puerta de su habitación. Una enfermera entró corriendo, su rostro pálido de terror. «Hay un incendio en el ala de neonatos», gritó. «Tenemos que evacuar inmediatamente». Low Q siguió. Fue una pesadilla de la que Victoria nunca se había recuperado completamente. Los pasillos llenos de humo, las luces de emergencia parpadeando. El caos absoluto mientras el personal médico trataba de evacuar a los pacientes y a los recién nacidos. Victoria, aún débil por el parto, fue sacada en una silla de ruedas, mientras gritaba desesperadamente por su hija. «¿Mi bebé? ¿Dónde está mi bebé?». Las llamas habían consumido completamente el ala de neonatos antes de que los bomberos pudieran controlar el incendio. Oficialmente, 12 bebés habían muerto esa noche. Entre ellos, según los registros, estaba Esperanza Mendoza. A nunca encontraron su cuerpo. En Victoria había pasado meses buscando respuestas, contratando investigadores privados, revisando cada documento, cada testimonio, pero la realidad era implacable. Su hija había muerto en ese incendio y ella nunca más volvería a ser la misma. Roberto había tratado de ser fuerte para ambos, pero el dolor era demasiado. Su matrimonio se desintegró lentamente, como un edificio que colapsa en cámara lenta. Se divorciaron 2 años después del incendio, y Roberto se mudó al extranjero, incapaz de vivir en una ciudad llena de recuerdos dolorosos. Victoria había canalizado su dolor en ambición, había construido su imperio empresarial como una fortaleza contra el mundo, volviéndose más dura, más fría, más calculadora con cada año que pasaba. El dinero no podía devolverle a su hija, pero podía darle poder, y el poder significaba que nunca más sería vulnerable. Pero en las noches como esta, cuando los recuerdos se filtraban a través de las grietas de su armadura emocional, Victoria se convertía nuevamente en esa joven madre desesperada, gritando en los pasillos llenos de humo por una bebé que nunca volvería a abrazar. Mientras Victoria luchaba con sus demonios del pasado en la mansión, a varios kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en el barrio popular de Santa María, otra mujer también estaba despierta, pero por razones muy diferentes. Doña Carmen Morales, de 68 años, yacía en su modesta cama, conectada a un tanque de oxígeno que la ayudaba a respirar. Sus manos arrugadas sostenían una fotografía amarillenta, la imagen de un bebé recién nacido, envuelta en una manta blanca. Carmen había sido enfermera en el Hospital General San Rafael durante más de 30 años. La noche del incendio había sido la más terrible de su carrera, pero también había sido la noche en que había tomado la decisión más importante de su vida. Recordaba perfectamente ese momento. Había estado ayudando a evacuar el ala de neonatos cuando escuchó un llanto débil que venía de una habitación que ya había sido marcada como vacía. Ignorando las órdenes de evacuación, había corrido hacia el sonido y había encontrado a una bebé, aparentemente olvidada en la confusion, con una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en su hombro. Los registros hospitalarios se habían perdido en el incendio. El caos era total. Carmen había tomado a la bebé y había salido del hospital, diciéndose a sí misma que encontraría a los padres más tarde. Pero cuando leyó en los periódicos sobre los 12 bebés que habían muerto, cuando vio las listas de las víctimas, se dio cuenta de que oficialmente esta bebé también había muerto. Carmen había perdido a su propio hijo años atrás, y su esposo había fallecido poco después. Estaba sola en el mundo, y de repente tenía en sus brazos a una criatura que también estaba sola. En un momento de impulso que cambiaría 2 vidas para siempre, decidió quedarse con la bebé. La llamó Esperanza, sin saber que ese era exactamente el nombre que sus verdaderos padres le habían dado durante 22 años. Carmen había criado a Esperanza como su propia hija, llenándola de amor y sacrificio. Le había enseñado valores, había trabajado turnos dobles
para darle educación, había estado ahí para cada triunfo y cada lágrima, pero nunca le había contado la verdad sobre cómo había llegado a su vida ahora. Con su salud deteriorándose, Carmen se debatía cada día sobre si debería revelar el secreto que había guardado durante más de 2 décadas. Miraba la fotografía de la bebé, tan similar a la joven hermosa en la que se había convertido Esperanza, y se preguntaba si tenía derecho a llevarse esa verdad a la tumba. No sabía que a solo unos kilómetros de distancia, esa misma joven estaba sirviendo en casa de la mujer que la había buscado desesperadamente durante años, sin saber que su hija perdida estaba justo frente a ella en el destino. A veces, tiene formas crueles de orquestar los reencuentros más imposibles. Quiero agradecerte enormemente por haber llegado hasta aquí en esta historia. Sé que lo que has escuchado hasta ahora ha sido intenso, lleno de dolor y secretos, pero te prometo que lo mejor está por venir. Los hilos de esta historia están a punto de comenzar a entrelazarse, de maneras que jamás imaginaste, y la verdad que está por revelarse cambiará todo lo que creías saber sobre Victoria y Esperanza. Quédate conmigo, porque la próxima parte te dejará completamente sin aliento. En 3 días habían pasado desde la humillante escena, y la atmósfera en la mansión Mendoza seguía tensa. Victoria había estado especialmente irritable, gritando a los empleados por las infracciones más mínimas, como si estuviera buscando una excusa para descargar la frustración que llevaba dentro. De Esperanza había logrado mantenerse invisible, realizando sus tareas con una precisión casi obsesiva. Cada superficie que limpiaba, cada objeto que organizaba, lo hacía pensando en doña Carmen. Los médicos habían sido claros. Necesitaban dinero para un tratamiento experimental, y este trabajo era su única esperanza. Era un martes lluvioso por la tarde, cuando Victoria decidió reorganizar completamente su estudio privado, la Habitation. Era su Sancta Sanctorum, un espacio donde nadie más tenía permitido entrar, excepto para la limpieza semanal. Las paredes estaban forradas con libros de cuero, diplomas enmarcados y fotografías de sus logros empresariales. Un escritorio de caoba maciza dominaba el centro, rodeado de archiveros que contenían los secretos de su imperio financiero. Esperanza, llamó Victoria desde la puerta del estudio. Su voz tenía un tono particularmente frío esa tarde. Necesito que muevas todos estos archiveros hacia la pared opuesta. El feng shui de esta habitación está completamente equivocado. La joven asintió silenciosamente y comenzó a trabajar. Los archiveros eran pesados, llenos de documentos y carpetas que representaban décadas de trabajo. Esperanza los movía uno por uno, siendo extremadamente cuidadosa de no rayar el suelo de madera pulida. Victoria se había instalado en su silla de cuero, aparentando revisar unos contratos. Pero en realidad, observando cada movimiento de la joven, había algo en Esperanza que la perturbaba. Algo que no podía identificar completamente. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, la manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, eran gestos que le resultaban extrañamente familiares. Ana Esperanza estaba moviendo el archivero más pesado cuando sucedió. El mueble se enganchó en una irregularidad del suelo y se tambaleó peligrosamente. La joven trató de estabilizarlo, pero el peso la venció. El archivero se volcó y ella instintivamente extendió su brazo para protegerse. El sonido del impacto resonó por toda la habitación, seguido inmediatamente por un grito de dolor. El borde filoso del archivero había golpeado el brazo derecho de Esperanza, desgarrando la manga de su uniforme y abriéndole una herida que comenzó a sangrar inmediatamente. «Dios mío», exclamó Victoria, levantándose de su silla. A pesar de toda su frialdad, la visión de la sangre había despertado un instinto maternal que creía completamente muerto. Ana Esperanza estaba sentada en el suelo, sosteniendo su brazo herido, tratando de no llorar. «Lo siento mucho, señora Mendoza. Voy a limpiar todo esto y...» «Cállate», dijo Victoria, pero su voz había perdido toda su dureza habitual. Se acercó rápidamente y se arrodilló junto a Esperanza. «Deja que vea esa herida». Con manos
sorprendentemente gentiles. Victoria apartó la tela desgarrada del uniforme para examinar la lesión. La herida no era profunda, pero sangraba bastante. Necesitaba ser limpiada y vendada apropiadamente. Ven, dijo Victoria, ayudando a Esperanza a levantarse. Vamos al baño a curarte eso. Esperanza la siguió, confundida por este cambio repentino en el comportamiento de su empleadora. Victoria la guió hasta el lujoso baño, adjunto a su estudio, con acabados en mármol, de Carrara y grifería dorada. «Siéntate aquí», ordenó Victoria, señalando el borde de la bañera de mármol. Abrió el botiquín y sacó gasas, antiséptico y vendas. Sus movimientos eran eficientes, casi profesionales, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. «Esto va a arder un poco», advirtió, aplicando el antiséptico en la herida. Esperanza se mordió el labio para no gritar, pero no pudo evitar que se le escapara un gemido de dolor. «Ya, ya», murmuró Victoria, su voz sorprendentemente suave. «Ya, pues». Mientras limpiaba cuidadosamente la herida, Victoria notó que tendría que quitar completamente la manga del uniforme para poder vendarla apropiadamente. «Necesito que te quites la parte superior del uniforme», dijo. «Hay una bata ahí en el gancho». Esperanza obedeció, quitándose la blusa manchada de sangre y poniéndose la bata de seda que Victoria había señalado. Cuando se volvió para que Victoria pudiera continuar curando la herida, expuso completamente su hombro derecho, y fue entonces cuando Victoria la vio. Al principio, pensó que sus ojos la estaban engañando. Parpadeó varias veces, con el corazón comenzando a latir de manera errática. Ahí, en el hombro derecho de Esperanza, había una marca de nacimiento perfectamente definida en forma de luna creciente, exactamente igual a la que había tenido su hija. La gasa que Victoria tenía en la mano cayó al suelo. Su rostro se había puesto completamente pálido y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. «¿Señora Mendoza?», preguntó Esperanza, preocupada. «¿Se encuentra bien?». Victoria no podía hablar. Sus ojos estaban fijos en esa marca, esa pequeña media luna que había besado cientos de veces durante las pocas horas que había tenido a su bebé en brazos. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Las marcas de nacimiento no eran únicas. Podían repetirse, pero mientras observaba el rostro de Esperanza, desde esta nueva perspectiva, comenzó a ver cosas que no había notado antes. La forma de sus ojos, el color exacto del cabello, la línea delicada de la mandíbula. Todo era terriblemente familiar. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Victoria de repente. Su voz apenas un susurro. Esperanza la miró extrañada. «20, señora Mendoza». «¿Por qué?». «22 años. Exactamente la edad que tendría su hija si hubiera sobrevivido al incendio». «¿Cuándo naciste?». Victoria apenas podía formar las palabras. «El 15 de marzo», respondió Esperanza, cada vez más confundida por el comportamiento extraño de su empleadora. Victoria sintió como si el mundo se hubiera detenido completamente. El 15 de marzo, la misma fecha en que había nacido su hija, la misma marca de nacimiento, la misma edad, y ahora que realmente la miraba, las similitudes físicas eran innegables. ¿Quién te crió?», logró preguntar, su voz quebrándose. «Mi madre, doña Carmen Morales. Ella me encontró cuando yo era un bebé y me crió como su propia hija». Esperanza había comenzado a asustarse por la expresión en el rostro de Victoria. «Señora Mendoza, está muy pálida. ¿Necesita que llame a alguien?». «Pero…». Victoria ya no la escuchaba. Su mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora, conectando puntos que había estado tratando de ignorar durante meses. Los gestos familiares, la sensación de que sentía cada vez que miraba a Esperanza, la forma en que su presencia despertaba emociones que había mantenido enterradas durante décadas. «No puede ser», murmuró, más para sí misma que para Esperanza. «No puede ser». Se acercó más a la joven, estudiando cada detalle de su rostro,
con una intensidad que asustó a Esperanza. Ahí estaban los ojos de Roberto, del mismo color, miel que los de su ex esposo. Ahí estaba su propia nariz. La forma de sus labios era como mirar en un espejo que reflejara el pasado. Esperanza, susurró Victoria, y por primera vez en 22 años, el nombre salió de sus labios como una oración, como una esperanza, hecha realidad. La joven retrocedió un paso, alarmada por la expresión en los ojos de Victoria. Era una mezcla de shock, dolor, esperanza y algo que parecía reconocimiento. Necesito hacer algunas llamadas, dijo Victoria de repente, poniéndose de pie con movimientos bruscos. Termina de vendarte. Puedes irte temprano hoy. Y sin más explicación, Victoria salió corriendo del baño, dejando a Esperanza completamente confundida y con el corazón latiendo aceleradamente por razones que no comprendía en sí o estudio. Victoria cerró la puerta con llave y se dirigió inmediatamente hacia la caja fuerte, oculta detrás de uno de sus cuadros. Con manos temblorosas, marcó la combinación y extrajo una carpeta que no había abierto. En años adentro estaban todos los documentos relacionados con la búsqueda de su hija, reportes de investigadores privados, fotografías del incendio, listas de empleados del hospital, testimonios de testigos, y ahí, en una de las páginas, estaba el nombre que había estado buscando: Ann Carmen Morales, enfermera de neonatos, presente la noche del incendio. Ann Victoria agarró el teléfono con manos que no dejaban de temblar. Tenía que confirmar sus sospechas, tenía que saber la verdad, sin importar cuán imposible o dolorosa fueran, porque si estaba en lo correcto, si sus sospechas eran ciertas, entonces había pasado meses humillando y maltratando a la persona más importante de su vida. Había estado torturando a su propia hija. A la oficina del investigador privado, Rafael Santamarina, estaba ubicada en el 13º piso de un edificio de oficinas en el centro financiero de la ciudad. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la metrópoli, pero Victoria no prestaba atención al paisaje urbano que se extendía ante ella. Había llamado a Santamarina la noche anterior, después de pasar horas revisando los documentos de la búsqueda de su hija, y había exigido una reunión de emergencia a Santamarina. Era un hombre de 55 años, veterano de la policía que había abierto su propia agencia después de retirarse. Había trabajado para Victoria durante años en diferentes casos corporativos, pero nunca la había visto en el estado en que se encontraba ahora. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que había dejado enfriarse sin probarla. Necesito que investigues a alguien, dijo Victoria sin preámbulos. Una mujer llamada Carmen Morales trabajó como enfermera en el Hospital General San Rafael hace 22 años. Ann Santamarina tomó notas en su libreta. ¿Qué específicamente necesitas saber? Todo. La voz de Victoria era tensa, cargada de una desesperación que raramente mostraba en dónde vive, su historia médica, si tiene familia, especialmente si tiene una hija adoptiva de 22 años. El investigador levantó la mirada, intrigado. Esto tiene que ver con mi hija, terminó Victoria. Creo que puede estar viva. Las siguientes 6 horas fueron las más largas en la vida de Victoria. Santamarina había movilizado a todo su equipo, utilizando contactos en hospitales, bases de datos gubernamentales y registros civiles. Victoria esperaba en su oficina, incapaz de concentrarse en el trabajo, revisando una y otra vez las fotografías que había tomado discretamente de Esperanza con su teléfono. Cada detalle parecía confirmarlo. La forma de las manos, idéntica a las suyas. La manera en que se tocaba el cabello cuando estaba nerviosa, exactamente como lo hacía Roberto. Incluso su voz tenía inflexiones que le resultaban familiares, ecos de su propia entonación cuando era joven. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. Señora Mendoza, dijo la voz de Santamarina, y Victoria pudo detectar la excitación contenida en su tono. Necesita venir inmediatamente. Tengo
Información que debe ver. Victoria manejó hasta la oficina del investigador como una mujer poseída, ignorando límites de velocidad y semáforos en rojo. Cuando llegó, Santa Marina tenía varios documentos extendidos sobre su escritorio. Carmen Morales comenzó, señalando una fotografía en blanco y negro de una mujer joven en uniforme de enfermera. Trabajó en el Hospital General San Rafael desde 1985 hasta 2010. Estuvo de servicio la noche del incendio del 15 de marzo. Victoria se inclinó sobre el escritorio, estudiando la fotografía. ¿Qué más? Aquí es donde se pone interesante, continuó Santa Marina, pasando a otro documento. Según los registros oficiales, Carmen Morales era soltera y sin hijos, hasta marzo de 2003. Sin embargo, a partir de abril de 2003, comenzó a registrar gastos médicos pediátricos en su seguro de salud, y posteriormente registró a una menor llamada Esperanza Morales como su dependiente. El corazón de Victoria latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esperanza Morales. Sí, según los documentos que pude obtener, la niña fue registrada como hija adoptiva de Carmen Morales, pero no hay registros oficiales de adopción legal. Es como si la niña simplemente hubiera aparecido en su vida en Santa Marina. Pasó a otra página, pero hay más. Encontré a un colega de Carmen Morales que todavía trabaja en el hospital. Estuvo dispuesto a hablar bajo confidencialidad. Victoria esperó, apenas respirando. Según este testigo, Carmen Morales llegó a trabajar al día siguiente del incendio con una historia extraña. Dijo que había encontrado a un bebé abandonado en la puerta de su casa, que evidentemente había sido dejado ahí por una madre. Dice, sus colegas pensaron que era una coincidencia extraña, pero Carmen era conocida por su gran corazón. ¿Qué más dijo el testigo? Que Carmen había estado actuando de manera extraña desde el incendio, nerviosa, culpable, YQ. Durante años después, cada vez que se mencionaba el incidente, se ponía muy emotiva. Victoria sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer en una silla, abrumada por la información. «Hay algo más», dijo Santa Marina suavemente. Conseguí una fotografía reciente de Esperanza Morales. Deslizó una fotografía a través de el escritorio. Era una imagen tomada cuando Esperanza salía del hospital donde estaba internada doña Carmen. La calidad no era perfecta, pero era suficientemente clara. Victoria tomó la fotografía con manos temblorosas y la estudió. Ahí estaba Esperanza, pero ahora, con toda esta información, la miraba con ojos completamente diferentes. No veía a la empleada humilde que había estado maltratando. Veía a su hija perdida, que había estado viviendo a solo kilómetros de distancia durante toda su vida. Necesito una prueba de ADN, susurró Victoria. Ya me adelanté. Eso, dijo Santa Marina. Sí puede conseguir una muestra de ADN de la joven. Tengo un contacto en un laboratorio que puede procesarla en 24 horas. Victoria pensó inmediatamente en la venda que había usado para curar la herida de Esperanza. Todavía estaba en el cesto de basura de su baño. La tendré esta noche, dijo en esa tarde. Victoria regresó a su mansión con una misión. Discretamente la venda manchada con sangre de Esperanza y la selló en una bolsa hermética. Luego llamó a Santa Marina para coordinar la entrega al laboratorio. Mientras esperaba, Victoria no podía apartar los ojos de Esperanza. La joven trabajaba como siempre, diligente y silenciosa, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Victoria observaba a cada uno de sus movimientos, ahora viéndolos a través del lente del reconocimiento maternal. La forma en que Esperanza cuidaba las plantas del jardín con tanta ternura, la manera en que hablaba suavemente con los otros empleados, siempre tratando de ayudar, a pesar de su propia situación difícil, su paciencia infinita. Incluso cuando había sido tratada con crueldad en Victoria, se dio cuenta de que había estado viendo la personalidad de su hija todo este tiempo, las cualidades que habría querido inculcarle: bondad, resistencia, compasión. Esperanza había crecido para convertirse en una mujer
extraordinaria. A pesar de las circunstancias, a pesar de no haber tenido las ventajas que Victoria habría querido darle, y ella, su propia madre, había sido su mayor torturadora. La culpa comenzó a devorarla desde adentro. Recordó cada palabra cruel que le había dicho, cada humillación que le había infligido, la noche en que le había obligado a arrodillarse frente a sus invitados. Su propia Haya, la niña que había buscado desesperadamente durante años, había estado ahí todo el tiempo, y ella la había tratado peor que a un animal. 24 horas después, el teléfono de Victoria sonó. «Señora Mendoza», dijo la voz de Santa Marina, y Victoria pudo escuchar la confirmación antes de que pronunciara las palabras. «Is on match. Del 99.7%. Esperanza Morales es su hija biológica». Victoria dejó caer el teléfono. Se había pasado los últimos días preparándose para esta confirmación, pero escuchar las palabras en voz alta la golpeó como un tsunami emocional. Se dejó caer en su silla y por primera vez en décadas lloró por los 22 Echoes per día. Lloró por todos los cumpleaños que se había perdido, todas las graduaciones, todos los momentos importantes en la vida de su hija. Lloró por la crueldad que había mostrado, por las heridas emocionales que había infligido sin saberlo. Pero sobre todo, lloró de alivio. Su hija estaba viva. Esperanza, su pequeña Esperanza, había sobrevivido y había crecido para convertirse en una mujer hermosa y bondadosa. Ahora tenía que encontrar la manera de decirle la verdad. Tenía que encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, para pedir perdón por lo imperdonable. Tenía que encontrar el camino de vuelta al corazón de su hija. En el amanecer del día siguiente encontró a Victoria despierta en su estudio, rodeada de fotografías y documentos. Había pasado toda la noche revisando cada detalle de la investigación, tratando de encontrar el valor y las palabras adecuadas para el momento más importante de su vida. Esperanza llegaría en 2 horas para comenzar su turno de trabajo. Saber que ese día cambiaría todo para siempre. Victoria había tomado una decisión. No podía esperar más. La verdad había estado enterrada durante demasiado tiempo, causando dolor a ambas. Sin saberlo, a las 6 de la mañana, en punto, Victoria escuchó la llave en la puerta trasera de la mansión. Sus manos comenzaron a temblar nuevamente. Se dirigió hacia la cocina, donde sabía que encontraría a Esperanza, preparándose para comenzar su día de trabajo. La joven estaba llenando un balde con agua cuando Victoria entró. Al verla, Esperanza se enderezó inmediatamente, su rostro mostrando la tensión habitual que siempre sentía en presencia de su empleadora. «Buenos días, señora Mendoza», dijo suavemente, bajando la mirada como había aprendido a hacer. «Esperanza», dijo Victoria, y su voz sonaba diferente, más suave, cargada de una emoción que la joven no pudo identificar. «Necesito hablar contigo. Es muy importante». Esperanza levantó la mirada, sorprendida. En los meses que había trabajado ahí, Victoria nunca había usado ese tono con ella. «¿He hecho algo mal, señora?» «No», respondió Victoria rápidamente. «No has hecho nada mal. Todo lo contrario». Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras. «Ven conmigo, por favor. Necesitamos privacidad». Confundida pero obediente, Esperanza siguió a Victoria hasta el estudio. La habitación estaba iluminada por la luz dorada del amanecer que se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente casi mágico. Victoria cerró la puerta y se volvió hacia Esperanza, que permanecía de pie cerca de la entrada, con las manos entrelazadas, nerviosamente. «Siéntate, por favor», dijo Victoria, señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Ana Esperanza obedeció, pero se mantuvo al borde del asiento, lista para levantarse si era necesario. Victoria se sentó frente a ella, y por primera vez en meses, las dos mujeres se miraron directamente a los ojos. «Esperanza», comenzó Victoria, su voz quebrándose ligeramente. «Antes de que te diga lo que necesito decirte, quiero que sepas
que lamento profundamente la forma en que te he tratado. No hay excusa para mi comportamiento, para mi crueldad. La joven parpadeó, sorprendida por esta disculpa inesperada. Señora Mendoza, por favor, déjame terminar. Interrumpió Victoria suavemente. Lo que voy a decirte va a cambiar. Todo va a sonar imposible, incluso increíble, pero necesito que me escuches hasta el final. Victoria se levantó y caminó hacia su escritorio, donde había preparado cuidadosamente todos los documentos. Tomó una fotografía antigua y se la mostró a Esperanza. Esta es una fotografía de mi hija, dijo, su voz apenas un susurro. Se llamaba Esperanza. Nació el 15 de marzo, hace 22 años. Esperanza miró la fotografía. Era la imagen de un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca. Es hermosa, dijo suavemente, sin comprender hacia dónde se dirigía la conversation. Murió en un incendio en el Hospital General San Rafael. Continuó Victoria, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. O al menos, eso es lo que me dijeron durante 22 años. Victoria se acercó más, mostrándole otros documentos, pero ayer descubrí algo que cambió todo. Mi hija no murió en ese incendio. Fue salvada por una enfermera llamada Carmen Morales, quien la llevó a su casa y la crió como su propia hija. El rostro de Esperanza se puso pálido. ¿Carmen Morales?, susurró. Sí, confirmó Victoria, en tu madre adoptiva. Esperanza se puso de pie bruscamente, retrocediendo varios pasos. No puede ser. Usted está mintiendo. ¿Por qué me diría algo así? Victoria le mostró los resultados de la prueba de ADN. Esperanza, mi amor, mi niña perdida, tienes mi... Ay, ya. Las palabras cayeron sobre Esperanza como un terremoto, y se dejó caer nuevamente en el sillón, mirando los documentos con ojos que se llenaban lentamente de lágrimas. No puede ser cierto, murmuró. Mamá Carmen me encontró cuando era bebé. Ella me lo contó. Una madre desesperada me había dejado en su puerta. Ella te mintió, dijo Victoria suavemente. Te salvó del incendio, pero te mintió sobre cómo llegaste a su vida. Probablemente pensó que era lo mejor. Esperanza levantó la mirada, y Victoria pudo ver en sus ojos el momento exacto en que la verdad comenzó a asentarse. Usted es mi madre. Sí, susurró Victoria, acercándose lentamente. Tú eres mi hija, mi Esperanza, la bebé que busqué desesperadamente durante años, que lloré cada noche, que nunca dejé de amar. Pero... ¿usted? Esperanza se puso de pie nuevamente, la confusión y el dolor luchando en su rostro. Usted me ha tratado terriblemente. Me humilló, me gritó, me hizo sentir como si fuera menos que nada. Victoria se derrumbó completamente. Se arrodilló frente a Esperanza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo sé, mi amor, lo sé, y no hay perdón para lo que he hecho. No sabía quién eras, pero eso no es excusa. Incluso sin saber que eras mi hija, no tenía derecho a tratarte así. Durante meses, continuó Esperanza, su voz quebrándose, he venido aquí todos los días, aguantando su crueldad, trabajando para una mujer que parecía odiarme, solo para conseguir dinero para los medicamentos de mamá Carmen. Y ahora me dice que usted es mi madre. Esperanza, por favor. No, gritó la joven, retrocediendo hasta llegar a la pared. No puede ser. Mamá Carmen es mi madre. Ella me crió, me amó, me cuidó cuando estaba enferma. Usted es solo la mujer rica que me ha hecho sentir miserable. Victoria sintió como si cada palabra fuera una puñalada en el corazón, pero sabía que se las merecía todas. Tienes razón, dijo, poniéndose de pie lentamente. Carmen Morales es tu verdadera madre en todo lo que importa. Ella te dio amor, cuidado, valores. Yo solo te di vida. Y después te causé dolor sin saberlo. Esperanza se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así?
¿Por qué tuve que pasar por esto? Victoria se acercó cautelosamente y se sentó en el suelo junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. No lo sé, mi amor, quizás el destino tiene planes que no podemos entender. Quizás necesitábamos pasar por esto para encontrarnos el uno al otro. Estoy tan confundida. Sollozó Esperanza. Number 6 Center. No sé qué pensar. No tienes que sentir nada específico ahora mismo, dijo Victoria suavemente. Esto es abrumador. Lo entiendo, pero quiero que sepas algo. Te amo. Te he amado desde el momento en que naciste. Te amé durante todos los años que pensé que habías muerto. Y te amo ahora que te he encontrado. Esperanza levantó la mirada, sus ojos color miel, encontrándose con los verdes de Victoria. Por primera vez, pudo ver el parecido que siempre había estado ahí. ¿Mamá Carmen lo sabía? Prigan, ¿sabía quién era yo realmente? Creo que sí, admitió Victoria. Creo que siempre lo supo, pero eligió protegerte. ¿Eligió ser tu madre? Cuando yo no pude, las dos mujeres permanecieron en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la revelación. Finalmente, Esperanza habló. Necesito verla, dijo. Necesito hablar con mamá Carmen. Necesito escuchar la verdad de ella. Victoria sintió. Por supuesto. Y Esperanza. Quiero ayudar con sus gastos médicos. Quiero que tenga el mejor tratamiento disponible. No es por dinero, dijo Esperanza rápidamente. No quiero que piense. ¿Qué? No pienso eso. La interrumpió Victoria. Solo quiero cuidar a la mujer que cuidó a mi hija cuando yo no pude hacerlo. Esperanza se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas. Necesito tiempo, dijo. Necesito procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites, respondió Victoria. Pero, Esperanza, ¿hay alguna posibilidad de que podamos intentar conocernos? ¿De que me des la oportunidad de ser parte de tu vida? Esperanza la miró por un largo momento. No sé, tío. Honestamente, en usted me ha lastimado mucho. Pero hizo una pausa. Pero quizás podamos intentarlo. Victoria sintió como si acabara de recibir el regalo más grande de su vida. Gracias, susurró. Te prometo que seré diferente. Te prometo que haré todo lo posible para ganarme tu perdón y tu confianza. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió. ¿Puedo preguntarle algo? Lo que quieras. ¿Por qué se volvió tan dura, tan cruel? Victoria cerró los ojos, recordando décadas de dolor. Cuando pensé que te había perdido, algo dentro de mí murió. Construí muros tan altos que no dejaba entrar a nadie. Pensé que si no sentía nada, no podría ser lastimada de nuevo, pero me equivoqué. Solo me convertí en alguien que lastimaba a otros. Esperanza asintió lentamente. Voy a ir a ver a mamá Carmen ahora. Necesito hablar con ella. ¿Quieres que te lleve? ¿Puedo o no?, dijo Esperanza suavemente. Necesito hacer esto sola, pero tal vez mañana podamos hablar de nuevo. Mañana, acordó Victoria, y todos los días después de eso, si me lo permites. Después de que Esperanza se fue, Victoria se quedó sola en su estudio, rodeada del silencio y de la magnitud de lo que había ocurrido. Había encontrado a su hija, pero también había descubierto la profundidad de su propia crueldad. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en 22 años, Victoria tenía algo por lo que valía la pena luchar. Tenía a su hija de vuelta, y esta vez no la dejaría ir en el hospital. Cuando Esperanza se sentó junto a la cama de doña Carmen y le contó todo lo que había descubierto, la anciana lloró como no había llorado en años. Entre lágrimas, le confirmó la verdad. La había salvado del incendio y había decidido amarla como su propia hija. Tenía miedo de perderte, susurró Carmen. Tenía miedo de que si sabías la verdad me dejaría. Nunca te dejaría, mamá,
le respondió Esperanza, tomando sus manos arrugadas. Tú eres mi verdadera madre. Ella me dio la vida. Pero tú me diste amor. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Victoria tuvo que aprender a ser humilde, a pedir perdón, no solo con palabras, sino con acciones. Pagó todos los gastos médicos de doña Carmen, no como un gesto grandioso, sino como un acto de gratitud hacia la mujer que había criado a su hija con tanto amor. Lentamente, muy lentamente, Victoria y Esperanza comenzaron a construir una relación, no como empleadora y empleada, no como extrañas, sino como madre e hija que se habían perdido y se habían encontrado de la manera más inesperada. Victoria aprendió que el amor verdadero no se impone, se gana. Y Esperanza aprendió que el perdón no significa olvidar, sino elegir, sanar. Algunas veces, las historias más increíbles son las que la vida misma escribe para nosotros. ¿Qué opinas sobre esta historia de reencuentro y perdón? ¿Crees que Victoria logró redimirse completamente? ¿Habrías perdonado en el lugar de Esperanza? Si esta historia te emocionó tanto como a mí al contarla, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. Y ahora, si quieres seguir emocionándote, te invito a ver nuestra próxima historia recomendada. Una historia que te dejará sin aliento desde el primer minuto. Hasta la próxima historia.